eran los rasgos más notables de la sociedad que Amós observó y a los que les predicó. Y no solo eso, sino que además dice que las normas públicas de moralidad estaban en decadencia. O sea, a simple vista pareciera como que no eran razones justificadas para que Dios juzgara en este caso a Israel. Pero Israel, dice, era una sociedad con una religión vacía de contenido. O sea, era simplemente rituales sin ningún contenido profundo de acuerdo a lo que Dios había establecido. Por lo cual el Señor les dijo en Amós 5:21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. ¿Verdad? O sea, Dios no estaba de acuerdo con las prácticas de los israelitas por la forma de vida que ellos estaban llevando a cabo. Y entonces aquí hay un pensamiento, una expresión que es interesante al final, que dice, pasar por alto a los profetas no parece una decisión sabia. Eso es desechar la amonestación de Dios. O sea, pasar por alto a los profetas no parece una decisión sabia. Quiere decir que es importante leer los profetas, a ver qué es lo que dicen, porque ahí vamos a encontrar muchas situaciones que nos pueden servir a nosotros como creyentes. Entonces vamos a ver. Entonces, Amós no solo estaba describiendo la condición espiritual del pueblo de Dios en el tiempo del profeta, sino también el camino que desde hace mucho tiempo han escogido algunos de la cristiandad del día de hoy. O sea, contiene eso también la profecía de Amós. El camino por el cual, y con gran tristeza decimos, están caminando muchos evangélicos el día de hoy. En el versículo 14 de este capítulo 6, ahí vamos a finalizar esta segunda división de este libro, titulada Los juicios sobre los reinos de Judá e Israel. Como dijimos, desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el 6, 14, estamos viendo los juicios sobre los reinos de Judá y de Israel. Esta serie comenzó en el capítulo 2, versículo 4, y dentro de esa división dijimos que los capítulos 4 al 6 constituían una serie breve que trata sobre los juicios sobre Israel, es decir, sobre las 10 tribus del reino del norte, porque aparte está el reino del sur, donde está situada, donde están 2 de las tribus de Israel para formar las 12, pero en este caso se está hablando del reino del norte, que es Israel, con esas 10 tribus. Amós comenzó este capítulo con una lamentación. Ahí sí que es de lamentar, ¿verdad? Que empezar un capítulo lamentándolo en lugar de tener algunas palabras de ánimo, pues es preocupante. Pero dice, la primera palabra de lamentación mencionada es la palabra ay, que también significa lamento, dolor y endecha. Lamento, dolor y endecha. Y detrás de esta palabra ay, viene algo que es muy importante. Por lo menos para nosotros los cristianos debiéramos de prestarle atención qué es lo que sigue a ese lamento, a ese dolor, a esa endecha con la cual Dios está dirigiendo al reino del norte. Dice así que esta primera palabra debería impulsarnos a prestar atención al mensaje que seguirá. Una filosofía de vida que se expresó muy bien es aquel antiguo lema que dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y esto ese lema se expuso creyendo que no existe ninguna existencia más allá de la muerte, que al final esto produciría un vacío y una frustración. Y este era precisamente el estilo de vida de los israelitas del tiempo del profeta Amós. O sea, para ellos era bien aplicable este principio filosófico, comamos
y bebamos que mañana moriremos. Y es de extrañar lo que los judíos creyeran esto, porque si alguien conocía de la palabra de Dios, eran ellos, ¿verdad? A ellos se les había revelado toda la palabra de Dios y sabían que después de la muerte hay vida. Pero como que por un momento se olvidan de eso y entonces adoptan un estilo de vida de que creen que después de la muerte no hay nada más que hacer. Todo esto que estamos diciendo pone de relieve una realidad innegable e ineludible sobre el corazón humano, es decir, sobre el centro de nuestra vida emotiva y emocional. Porque en la vida práctica uno podría estar en esta situación de apropiarse de todo el mundo, apropiarse de todas las riquezas y recursos, tener todo el poder disponible, gozar de todos los placeres, tener todos los honores, afectos y adhesión de las personas y aún así permanecer insatisfecho. O sea que todo esto no produce satisfacción. Sin embargo, es el objetivo de muchas personas alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿no es cierto que esta conclusión resulta interesante y merece una reflexión? Por supuesto que debiera de provocar en nosotros una reflexión, porque al final de cuentas no vamos a satisfacer nuestras necesidades espirituales teniendo estos 5 puntos, ¿verdad? Porque no es esa la forma de vida que el Señor nos plantea. Entonces, esta primera palabra de lamentación mencionada, que es ay, que también, no, esto ya lo vimos, pasamos al siguiente. Y aquí tenemos ya el versículo 1. Y cabal, empieza el capítulo 6 con la palabra ay. ¿Ay de quién? Ay de los reposados en Sión. Sabemos que Sión es Jerusalén. ¿Ves? Ay de los reposados en Sión. Ay de los confiados en el monte de Samaria. Ay de los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Entonces estamos hablando de reposados en Sión, de los que están confiando en el monte Samaria. Estamos hablando de los notables y principales entre las naciones. Y aquí vamos a ver que estas palabras, en este caso, se están refiriendo a los gobernantes. Este libro de Amós tiene mucho que ver con los gobiernos, no solo de Israel, sino que con los gobiernos de todo el mundo. ¿Y quiénes son los que acuden a los notables y a los principales? Pues la casa de Israel, o sea, el pueblo, ¿verdad? La gente que está siendo gobernada va a acudir a los notables y a los principales. ¿Y para qué va a acudir a los notables y a los principales? Va a acudir con la necesidad de que se les haga justicia. Y aquí entonces el Señor ha observado lo que está pasando en Israel, que había una injusticia terrible, y parecería como que a Dios no le importa la parte esta de los gobiernos, pero aquí el profeta Amós nos da a conocer que Dios sí tiene mucho interés en los gobiernos y lo que sucede en los gobiernos y en las autoridades. Sión estaba situada en el reino del sur o de Judá. Así que ambas partes de la nación, es decir, Judá e Israel, fueron las destinatarias de este mensaje. Sión era el centro religioso para Israel y Jerusalén. Y era el centro religioso porque ahí se encontraba el templo de Dios. Pero ya hemos visto en los capítulos anteriores que Israel se había establecido por lo menos 3 lugares con 3 templos. Uno en Betel, otro en Berseba y otro en Gilgal.
y habían abandonado el templo que estaba en Jerusalén, a donde se les había dicho que ahí llegaran a, a, a darle gracias a Dios, a clamar por cualquier necesidad. Y Samaria era la metrópoli de un reino poderoso. Es significativo que el mensaje comenzara con esta palabra "ay" de los que reposan en Sión. Estaban viviendo en medio de los lujos de la abundancia. Y uno puede pensar también que vivir en medio de lujos no debe ser motivo del juicio de Dios. Pero es que estos lujos en los que estaban viviendo las autoridades de Israel no tenían un origen, digamos, honrado, ¿verdad? Sino que tenía algo que a Dios le estaba doliendo y por lo cual los iba a juzgar. Esta lamentación se extendió a los que confían en el monte de Samaria, hablando del reino del norte. En esa ciudad, como capital del reino del norte, se concentraba lo mejor del país, en Samaria. Los reyes Acab y Jezabel habían vivido allí, donde se construyeron los hermosos palacios de marfil. Palacios de marfil. Las montañas que rodeaban Samaria proporcionaban fortificaciones naturales, tan adecuadas que la ciudad pudo resistir el sitio de los asirios durante 3 años hasta que fue conquistada. Se puede imaginar lo estratégico que era el monte de Samaria para que desde ahí Israel hubiera podido hacerle frente a los asirios por 3 años. Finalmente no fueron vencidos. Samaria era una ciudad tan importante que después de ser destruida por los asirios, más tarde en la historia fue reedificada por el rey Herodes. A Samaria la reedificó Herodes porque disfrutaba de una situación privilegiada. Por ello, y volviendo al pasado histórico de la época de oro original de la ciudad, diremos que con todo su lujo y estratégicas fortificaciones, el reino de Israel se sintió seguro y bien protegido. Tan seguro y tan bien protegidos se sintieron que abandonaron a Dios, ¿verdad? Porque ellos estaban confiando en sus instalaciones, en su ciudad, en la posición estratégica de que disfrutaban. Aquí los principales de que está hablando Amós, principales entre las naciones, eran probablemente los príncipes de Israel, que eran hombres de rango y autoridad. A estos jefes impíos y negligentes de la nación, el pueblo de Israel se dirigió para obtener justicia y ayuda. Imagínense, ya solo aquí uno puede percibir lo que estaba pasando en Israel. Si sus líderes eran gentes impías y negligentes, obviamente que no iban a obtener ninguna justicia ni tampoco ninguna ayuda para sus necesidades. Pero los príncipes estaban interesados únicamente en su propia comodidad. La frase principales entre las naciones podría dirigirse también al reino mismo de Israel, o sea, a la nación completa. Tan favorable era el momento que vivían debido a la estabilidad política que gozaban, al éxito militar que habían alcanzado y una prosperidad económica envidiable. Todo eso hizo que ellos se relajaran y vivieran una vida muy cómoda, muy lujosa, pero vamos a ver qué sucede o qué estaba sucediendo para que ellos llegaran a esas situaciones. Que ellos consideraban algo así como los jefes de la principal de las naciones. De ahí la frase, los notables y principales entre las naciones. Amós 6:2. Le dice Dios a estos reposados de Sión, a los confiados en el monte Samaria, a los notables y a los principales de las naciones, les dice, pasad a Calne. Calne es Babilonia. ¿Y para qué tienen que pasar a Calne? Pues ahí les dice, y mirad. O sea, no solamente tenían que pasar a Calne o a Babilonia, sino que vieran
¿Y qué tenían que ver? Vamos a verlo aquí adelantito. Después de que pasen a Calne, les dice, y de ahí pasad a la gran Amat. Amat era Siria, una nación importante en aquel tiempo. Pero dice a la gran Amat, o sea, Siria. Luego de que hayan pasado ahí, les dice, descended luego a Gat de los filisteos. Tres naciones importantísimas en la época del profeta Amós y que tenían que ver mucho con Israel, porque eran las tres naciones que constantemente estaban atacando a Israel y que Siria se había llevado esclavos a los israelitas. Nínive también, o sea, Babilonia, y los filisteos le hicieron la vida imposible por muchos años a Israel. Y entonces, cuando le dice pasada a estas ciudades y mirad, dice, y ved, les dice, si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Si el Señor les está invitando a los israelitas a que vayan a estas tres ciudades y que hagan una comparación con ellos, para ver si esos reinos son mejores. Ahora, ¿mejores en qué sentido? En sentido político, en sentido económico o en sentido espiritual. Pero el Señor está diciendo, vayan a esas tres ciudades y vean si esos reinos son mejores que el reino de ustedes. Las dos capitales de Judá e Israel, que son Sión, la capital de Judá, y Samaria, la capital de Israel. Esas dos capitales fueron invitadas a dar una mirada panorámica. Si Calne, o sea, es posible que corresponda a Calno, que está en Isaías 19. Si Calne, Amat, que es Siria, y Gat y Filistea, no pudieron postergar sus juicios respectivos. Si estas grandes ciudades de aquel tiempo no pudieron postergar sus juicios, ¿cómo podrían hacerlo ellas? O sea, Israel y Jerusalén. No iban a poder postergar el juicio. El versículo comenzó con una referencia a Calne, que era una ciudad situada en la confluencia de los ríos Tigris y la parte superior del río Sab. Ahí también se encontraba la ciudad de Nínive, o sea, Babilonia. Así que la zona constituía un centro importante de influencia. Y después leemos que de ahí tenían que ir a la gran Amat. Amat era la ciudad más importante de Siria. Dice, aquí el mensaje fue recorriendo localidades en dirección hacia el sur, o sea, de norte a sur. Digamos, la trayectoria que el Señor le está marcando a Israel para que vayan a ver esas ciudades. Y les continuó diciendo que descendieran a Gat de los filisteos, más al sur todavía. Gat se encontraba en dirección al sur, en Filistea, y era la ciudad principal de los filisteos. Y el versículo continuó preguntando, ¿sois vosotros mejores que estos reinos? ¿Es su territorio más extenso que el vuestro? En otras palabras, fue como si hubiera preguntado, mirad a estas otras naciones. ¿Por qué pensáis que sois mejores que ellas? No lo sois. Estáis implicados en los mismos pecados que ellas y vuestra responsabilidad es mayor. Ellas, o sea, esas otras ciudades, no tienen una revelación de Dios, pero vosotros sí la tenéis. Mire qué interesante el aspecto de reflexión que el Señor está pretendiendo que los israelitas consideren y lo consideren muy seriamente, porque ya el juicio venía sobre de ellos. Entonces, iban a tener la oportunidad de hacer cambios en sus actitudes. Y por eso el Señor está insistiendo y los está mandando a ver esas otras ciudades y que se comparen y vean si esas otras ciudades habían podido postergar el juicio, lo cual no había sido así. Después el profeta Amós mencionó los tres pecados nacionales de Israel.
¿Se recuerdan de este versículo? Hubieron varios, Amós 2:6, que dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo. ¿Se recuerdan que lo vimos? ¿Sí? Okay. ¿Alguien tuvo la inquietud de averiguar cuáles eran los 3 pecados de Israel? ¿Alguien fue a buscarlos? No, ¿verdad? Ok, los vamos a ver. Estos fueron los 3 pecados que abatieron al reino del norte y también ocasionaron la caída del reino del sur. Los mismos 3 pecados. Igualmente, causaron la caída de Babilonia, causaron la caída de Egipto, causaron la caída de Grecia y causaron la caída de Roma. Entonces son 3 pecados muy importantes. Y quiere decir que ahora Israel está metido también dentro de esos 3 pecados. Si cayeron grandes ciudades y reinos como estos que estamos hablando por 3 pecados, ¿no creen ustedes que esos 3 pecados pueden destruir una familia? Si tuvieron la capacidad de destruir reinos completos, muchas familias, obviamente, pueden destruir una familia, esos 3 pecados. Estos 3 pecados tuvieron el carácter de pecados nacionales y por los cuales Dios juzgará a las naciones, porque ya juzgó a estas, pero va a juzgar a las naciones en el día del juicio por estos mismos 3 pecados. Entonces sí es bien interesante saber cuáles son esos 3 pecados. Les dice el versículo 3, Amós 6:3. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Vosotros, aquí tenemos que preguntarnos, en este caso, ¿quiénes son vosotros? Y vosotros tienen la facultad de dilatar o de retrasar el día malo. Y también pueden acercar la silla de iniquidad. Vosotros se refiere a los gobernantes tanto de Israel como de Judá. Es bien específico aquí el profeta de dirigirse a los gobernantes. Dice, se refiere a los gobernantes tanto de Israel como de Judá. Y a esos gobernantes eran a donde acudía el pueblo, a los cuales el pueblo acude. ¿Y para qué acude el pueblo a esos gobernantes? Van en busca de justicia y solución a sus problemas. Sin embargo, lo que obtienen es decepción, pues estos gobernantes se habían olvidado de actuar como pastores del rebaño y estaban ocupados en ellos mismos. Realmente, hermanos, si vemos las diferentes naciones del día de hoy, toditas las naciones encajan perfectamente en la condición de Israel de aquel tiempo. No hay ninguna diferencia. Es exactamente lo mismo. Entonces, exactamente lo mismo Dios va a juzgar a esas 3 naciones, a todas las naciones. Ya tenemos aquí un precedente. Dilatar significa retrasar la justicia en perjuicio del ofendido. A eso se refiere el dilatar. Retrasar la justicia en perjuicio del ofendido. El día malo, ¿a qué se refiere aquí el profeta? Es una referencia al juicio o castigo del Señor, que no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Se estaba refiriendo al juicio que le iba a llegar a Israel, del cual el profeta le está advirtiendo en este capítulo, en estos capítulos, al pueblo de Israel, tanto a Israel como a Jerusalén. Era un juicio que se avecinaba, que ya estaba por llegar. Y entonces dice, el día malo es una referencia a este juicio. Ahora, en contraste con este dilatar, o sea, retrasar
está la otra acción, acercar. ¿Y acercar qué? Iniquidad, que es violencia, que es daño y que es injusticia. Y lo menciona de esta manera, silla de iniquidad, que es una referencia a una justicia corrompida, una justicia corrompida, que favorecía el abuso y generaba más violencia en la sociedad. De veras que nosotros sí entendemos perfectamente bien, hermanos, que este actuar de Israel es exactamente lo que estamos viendo hoy con nuestros gobernantes. En muchos de los casos, en la mayoría de los casos, esto se está dando no solo en Guatemala, sino que en todas partes del mundo. Es decir, que Israel estaba diciendo, sí, un día de juicio va a venir, pero no está cerca. Y ya lo tenían encima. Un día de juicio va a venir, pero no está cerca. No necesitamos preocuparnos por ello. Recordemos que esto fue lo que el rey Ezequías le preguntó al profeta Isaías, cuando éste le dijo que se acercaba un juicio sobre el reino del sur, Babilonia, y que ellos iban a ser llevados al cautiverio. Pero decían, no está cerca. Entonces, ¿cuáles fueron los pecados que destruían a una nación? El primer pecado lo encontramos en el versículo 4 de este capítulo número 6. Y pongámosle atención. Los tres pecados fueron, en el versículo 4, vimos que entre los pecados de los israelitas se especificaron. Primero, y es interesante, porque si pueden destruir un reino, y han destruido varios reinos, pueden destruir una familia. La glotonería y la embriaguez fue el primer pecado. El segundo, la inmoralidad, el sexo ilícito. Y el tercero, que lo vamos a ver en el versículo 6, la idolatría. O sea, glotonería, embriaguez, la inmoralidad y la idolatría. Esos tres pecados se traen a pique cualquier imperio, porque la Biblia nos declara que muchos imperios cayeron y fueron por esto. Aquí está el 6.4. Dice, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Si aislamos este versículo 4 de todo el contexto de este libro de Amós, diríamos que no hay nada malo en dormir en una cama lujosa, porque no hay nada malo. Si la persona tiene recursos y puede tener una cama de marfil, ¿por qué no la va a adquirir y va a dormir en ella? ¿Por qué va a recibir juicio por reposar en sus casas? ¿O por qué van a recibir juicio porque comen los corderos del rebaño? ¿O comen los novillos engordados? Hay que ver. Entonces, ¿de dónde obtienen los recursos para las camas de marfil? ¿De dónde obtienen recursos para sus casas lujosas? ¿De dónde tienen recursos para comer corderos del rebaño? ¿O cómo obtienen esos corderos? ¿O cómo obtienen los novillos? ¿Cuál es el origen de ellos para que ellos puedan comer todo esto? Por lo cual Dios les está censurando severamente. En este caso, descuidar las tareas de gobierno para dedicarse a la buena vida y, lo que es peor, utilizar la posición social, en este caso gobernantes o jueces, para sostener su vida de lujo y placer. Aquí está el problema: abusando del pueblo e ignorando sus necesidades. Ya vimos que los jueces eran gente corrupta, que pedían favores a la gente pobre que necesitaba que se les hiciera justicia. Y entonces, de todo ese mal actuar de estos gobernantes y estos jueces, ellos habían hecho tanta riqueza que podían tener camas de marfil, lujosas casas, comer corderos
comer novillos. Pero ¿qué estaba comiendo el pueblo? No estaba comiendo corderos ni novillos. No estaba viviendo en casas lujosas. No estaba durmiendo en camas de marfil. Pero esta gente se daba una buena vida a costas del pueblo. Y estaban ignorando sus necesidades. Y reposan sobre su lecho. Dice, se refiere a comer recostados sobre camas o divanes lujosos. Posiblemente una costumbre importada de Siria. Y nosotros hemos visto, hermanos, y creo que todos somos testigos de personas que hemos conocido, personas sencillas, que quizás vivían en alguna casita que rentaban y que no tenían vehículos, sino que se movían en transporte público. Pero de repente fueron funcionarios de un gobierno y la vida les cambió. Ya tuvieron lujosas casas, carros lujosos y llevaban una vida ostentosa cuando uno los había conocido que no tenían mayor cosa. Pero en ese proceso se da esta situación y esta gente vive tranquila, feliz, pensando que fue cuestión de suerte, que fue una oportunidad que tuvieron y que tienen que aprovecharla y que no va a suceder nada. Aquí está el espejo en el cual tienen que verse estas personas, lo que Dios va a hacer con esas personas. Aquí en realidad se mencionaron dos pecados, el sexo ilícito, o sea, la inmoralidad, y la glotonería, pecados de la naturaleza humana. Ahora dice aquí este versículo, duermen en camas de marfil. Todos ellos tenían camas de matrimonio decoradas con gran lujo. Estaban disfrutando del placer y tomándose la vida con calma. El destacado historiador Gibbon, en su obra La decadencia y caída del Imperio Romano, citó la destrucción de la familia como uno de los factores importantes que causaron la caída del Imperio Romano. La destrucción de la familia causó la caída de un imperio. Cuando la inmoralidad en todos los órdenes se propagó, el imperio comenzó a debilitarse y comenzó su decadencia. Versículo número 5 dice, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Nuevamente, si aislamos el versículo, ¿qué mal hay en que una persona gorjee al son de la flauta y que invente instrumentos musicales como David? ¿Verdad que no hay ningún pecado? No hay ninguna razón para que Dios los juzgue. Pero ¿quiénes son los que gorjean? ¿Y qué están gorjeando al son de esa flauta? ¿Qué están haciendo con esos instrumentos musicales? ¿Para qué los usan? Porque son instrumentos musicales como los que David inventó. Entonces, gorjeo, dice, es el canto de algunos pájaros que consiste en un sonido agudo y prolongado, con cambios rápidos, ascendentes y descendentes. Pero también gorjeo es el quiebro de la voz hecho con la garganta. Entonces, esta gente, los que estaban gorjeando, eran los principales, los gobernantes, los jueces, que en lugar de estar trabajando, estaban reposando en sus divanes, tomando licor, cantando y aún más en unas prácticas de inmoralidad en época que tenían que estar trabajando. Gorjear al son de flautas, una referencia a la forma en que pasaban el tiempo durante los banquetes entre tazón de vino y tazón de vino. Fíjese que no dice vaso, dice tazón. Quiere decir que para ellos no era suficiente un vaso, usaban un tazón, algo mucho más grande, y lo llenaban de vino y entre tazón y tazón gorjeaban, o sea, cantaban, inventaban canciones sin sentido y se estaban dando la grande, estaban divirtiéndose. Y el pueblo necesitado de que se les hiciera justicia. ¿Verdad?
pero ellos estaban ocupados en entretenerse. El tercer pecado nacional de aquel pueblo, o sea, gorjear al son de la flauta e inventar instrumentos musicales como David, dice, tiene que ver con esto. En aquellos tiempos solían crearse nuevas canciones y melodías, como cualquier tiempo. La creatividad en este arte ya operaba en aquellos días. Pero, aquí está el pero la música no era utilizada como lo había sido en los tiempos de David. El rey David era un genio cuya música fue creada para dar alabanza y honra a la gloria de Dios. Ahora, ¿qué estaban haciendo estas autoridades israelitas? Estaban gorjeando, estaban tomando licor, estaban en prácticas de inmoralidad, habían inventado nuevos instrumentos, inventaban canciones. ¿Para qué? Miremos esta presentación. El pueblo de Israel también tuvo compositores en los días del profeta Amós, pero ellos no estaban componiendo música para honrar al Dios vivo y verdadero. No era para el Dios vivo que estaban componiendo música. Y si no era para el Dios vivo, entonces ¿para quién era? En cambio, en un ambiente de idolatría, de adoración a ídolos, la música era una influencia para que la gente se continuara apartando de Dios y de la adoración a Dios. Ellos la empleaban para la celebración de las orgías impías a las que se entregaban. ¿Quiénes? Las autoridades de Israel, los príncipes, los jueces, los gobernantes, estaban viviendo una vida y como estaban viviendo una época de una prosperidad económica donde no habían guerras, se habían suspendido las guerras, tenían un ejército fabuloso, entonces se dieron a disfrutar de la vida. Y entonces el profeta Amós llega como el aguafiestas a arruinarles la fiesta a ellos, porque viviendo esta forma de vida, ellos lo disfrutaban mucho. Entonces el profeta Amós les va a censurar eso. Bueno, no el profeta Amós, sino que Dios por medio del profeta. Te dice el versículo 6 de capítulo 6. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Mire, cada versículo de este pasaje, si lo aislamos del contexto de este capítulo, no le encontramos razón de un juicio. Bueno, tal vez el asunto de beber vino en tazones, tal vez, quizás sí. Pero ungirse con los ungüentos más preciosos, pues si una persona tiene suficientes recursos para comprarse una loción carísima, pues está en su derecho de hacerlo y de disfrutarlo. Pero ¿cuál era la razón o el origen de todo esto? Y luego le dice, y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿Cuál es el quebrantamiento de José? ¿Qué tiene que ver el quebrantamiento de José aquí con estos pasajes, con estos textos que el profeta está hablando al pueblo de Israel? Bueno, para Dios tenía mucho que ver. Y vamos a ver en qué sentido. Entonces acá tenemos el primer pecado de ámbito nacional de aquel pueblo. Bebían vino en tazones, o sea, la embriaguez, el pecado que vimos. Bebían vino en tazones, no en vasos normales, o sea que estaban bebiendo vino en exceso. Se estaba hablando de alcohólicos, de borrachos. También se añadió que se perfumaban con las esencias más finas. Y el profeta además aclaró, pero que no se afligen por la ruina de José. Pero lo que estaba contribuyendo a distribuir la nación era la embriaguez. La embriaguez. Colosenses 3, 5 y 6 nos dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios
viene sobre los hijos de desobediencia. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué cosas? Estas. Lo terrenal, la fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y pareciera que eso no es nada serio, pero para Dios sí tiene un significado muy importante. Dice, y no se afligen del quebrantamiento de José. Vamos a ver a qué se refería esta expresión. Estas palabras nos llevan a una escena ocurrida en la antigüedad en Génesis 37, donde después de despojar al joven José, sus hermanos lo despojaron de su vestido, lo echaron en una cisterna vacía y se sentaron tranquilamente a comer pan mientras decidían qué hacer con él, si lo mataban o lo vendían. Ante toda esta situación, José, metido dentro de la cisterna, les suplicó a sus hermanos, cosa que sus hermanos ignoraron la súplica de José. Y aquí estamos viendo ese contexto de que Amós les está hablando a las autoridades, a los gobernantes de Israel de ese tiempo, que ellos están ignorando las súplicas del pueblo de Israel y que están demandando justicia, pero no están obteniendo justicia. Por el contrario, han sido objeto de pedirles regalos para ellos tener abundancia y poder vivir, darse la vida que estaban viviendo. Génesis 42, 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. O sea, todo acto tiene una consecuencia. Y a veces nosotros no medimos las consecuencias y creemos que vamos a pasar desapercibidos ante los ojos de Dios. Eso no va a ser así. Amós 6:7. Por tanto, dice, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. ¿Quiénes van a ir a la cabeza de los que van a ir esclavos? Los príncipes, los gobernantes, los jueces, las autoridades más altas del pueblo de Israel iban a ir a la cabeza de los que van a cautividad. Por tanto, o sea, aquí ya viene la sentencia de Dios para esas dos ciudades, Israel y Jerusalén. Dice, y se acercará, dice, el duelo de los que se entregan a los placeres. ¿Quiénes eran los que estaban entregados a los placeres? Ellos, los gobernantes, los jueces. ¿Y qué era lo que se les iba a acercar a ellos? El lamento, el duelo, la muerte. Pero está bien claro lo que Amós les está diciendo a los gobernantes de Israel. ¿Por qué no consideraron las palabras de Dios? ¿Por qué insistieron en seguir viviendo el mismo sistema de vida? Serían llevados como esclavos. En el verso 1 vimos que Amós llama a los gobernantes los jefes de la principal de las naciones. Pues a estos nobles principales les corresponderá el honor de encabezar la columna de los que irán cautivos. Y esto se cumplió. Esto se cumplió a los pocos años. Y vamos a ver ahí un texto, yo se los voy a mostrar para que vean que esta profecía tuvo cumplimiento. Amós 6:8. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho. Fíjese que cuando se menciona Jehová, Dios de los ejércitos, es el nombre del Dios, del Dios guerrero. Porque si usted nota, a veces solo dice Jehová el Señor, pero aquí dice Jehová, Dios de los ejércitos. Es el mismo, solo que con este nombre se le conocía en ciertas actitudes de Dios ya de venganza, de juicio. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho en este versículo? Abomino, dice, la grandeza de Jacob. O sea, esa prosperidad económica en que se encontraba Israel, ahora Dios les dice que abomina esa grandeza y aborrece sus palacios de marfil.
Y dice, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Y lo está diciendo con juramento. Jehová el Señor juró por sí mismo que iba a hacer esto. Era para que se preocupara la gente. Y es para que las naciones el día de hoy y los gobernantes también se preocupen, porque va a llegar el día de ese juicio. El orgullo es un pecado especialmente aborrecible ante los ojos de Dios. Para dejar evidencia de su desagrado frente a este pecado, notemos que, ¿qué vamos a notar? Cómo el Señor, dice, notemos cómo el Señor, primero, hace juramento sobre su sagrado nombre. No habiendo nada ni nadie más grande que Dios, le vemos en repetidas ocasiones jurar por sí mismo. Hebreos 6:13. Segundo, hace mención de su nombre de guerra. Jehová, Dios de los ejércitos. Es su nombre de guerra. Él aborrece el orgullo y la soberbia. De los palacios, o sea, casas hermosas, llenas de riquezas, y de las que sus propietarios estarían tan satisfechos, dice Dios, los aborrezco. No se complace. La conciencia de este especial aborrecimiento por parte de Dios nos debiera motivar a vivir haciendo un examen constante de nuestras vidas a fin de huir de este pecado, especialmente en sus formas más sutiles. Yo me tomo una copita social, o sea, yo no me emborracho, ¿va? Yo sí me tomo mi traguito, pero no tiene ninguna situación. Es una forma muy sutil de iniciar una embriaguez. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Muy bien. Versículo 9. Nos vamos a quedar hasta aquí porque son las 8:05. Son 14, 16 versículos, creo. Vamos a seguir en la siguiente reunión considerando el profeta Amós y vamos a ver en esa otra reunión a empezar desde el versículo 9. Y este es interesante, que dice, acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa, morirán. Y vamos a ver a qué se refiere, pero lo vemos en la próxima reunión. Así es que dejamos el tiempo para que si hay preguntas, hay comentarios o hay preguntas,